Hola, mi nombre es Juan Carlos Banich, director del Observatorio Comunidad en Marcha. En esta ocasión estamos en nuestro quinto episodio y tenemos como invitada a la congresista Adriana Tudela. Congresista Tudela, muy buenas tardes, muchas gracias por su participación Muy en buenas nuestro tardes, quinto Juan Carlos. Muchas episodio. gracias por el espacio. A usted más bien. Vamos a conversar un poco de temas que en la actualidad a los jóvenes, el público que tenemos dentro del Observatorio Comunidad en Marcha, les es muy importante, fuera de los indicadores de percepción que tenemos, y entre ellos algunos temas más relacionados a la Constitución, al tema de las reformas políticas. Entonces, dentro de las primeras preguntas que quisiera hacerles, ¿por qué le parece a usted tan importante que los jóvenes entiendan de política y dejen de verla como un tema esquivo? Que últimamente pareciese que la juventud o las nuevas generaciones no quieren comprometerse mucho por el tema político y lo ven como un tema aparte, que a ellos no les toca, o si es que no les favorece, lo ven como algo que incluso podrían rechazar. Bueno, creo que efectivamente muchísimos jóvenes no ven a la política como algo que los vaya a afectar a ellos personalmente, ¿no? Y creo que durante mucho tiempo que hemos gozado de relativa estabilidad, crecimiento económico, donde las cosas han ido más o menos bien, en el fondo no ha habido una real necesidad de voltear a ver la política, ¿no? Porque las cosas más o menos que caminaban, independientemente de lo que pasara políticamente. Pero eso ha sido un error. Creo que viéndolo en retrospectiva, ha sido un error abandonar el campo político porque todo lo demás iba bien, porque la economía iba bien. Y finalmente eso nos ha dado como resultado la profunda crisis que estamos viviendo hoy, y nos ha dado como resultado estar a punto de perder nuestra democracia. Entonces, creo que sí es importante que los jóvenes empiecen a ver la política como un espacio en el cual desarrollarse. Ahora, es difícil que esto suceda, ¿no? Porque evidentemente muchos podemos voltear a ver la política y decimos, de repente no es el lugar más amable, más amigable, donde mejor voy a poder desarrollarme. De hecho, es un ambiente bastante hostil por lo general, ¿no? Entonces, eso puede generar mucha resistencia por parte de los jóvenes. Pero es importante que nos compremos ese pleito. O sea, las cosas no van a cambiar solas. Si nosotros nos quedamos sentados donde estamos y exigimos cambios, las cosas no van a cambiar de la noche a la mañana, sino que requieren que los jóvenes nos involucremos para generar los cambios que necesitamos. Claro, pareciese a veces de que estamos esperando que alguien nos solucione los Que alguien cambie las cosas por nosotros. Claro, cuando lo hace, incluso criticamos. Entonces, la participación ciudadana y liderazgo juvenil es importante para generar un impacto en la sociedad. ¿De qué manera podríamos hacer que poco a poco los jóvenes vayan acercándose a estos temas? Ajá. Tanto social e incluso llegar a un tema político. Bueno, creo que hay distintos espacios de participación, ¿no? Creo que las universidades son espacios importantes de debate político donde se discuten las ideas políticas, y es importante que se fomente el debate dentro de las universidades, ¿no? Que lamentablemente en los últimos tiempos, de hecho, muchas veces el debate se censura. Digamos, estamos entrando en un momento en el cual hay ciertas cosas que no se pueden decir, o uno no puede decir algo si es que va a ofender, entre comillas, a otra persona. Y eso, en el fondo, lo que genera es que se suprime el debate. Y eso es inadmisible en una democracia. Entonces, creo que las universidades son un espacio en el cual tiene que haber un debate libre de ideas. Y creo que no solamente desde las universidades, sino que los jóvenes tienen que, digamos, discutir temas políticos en distintos espacios. Puede ser con sus familias, puede ser con sus amigos. Creo que muchas veces evadimos el tema político porque la política equivale un poco a confrontación, ¿no? Y muchas veces uno quiere evitar la confrontación, no pelearse con sus amigos, con sus primos, con sus papás. Pero creo que es importante que tengamos esas discusiones también en nuestros círculos familiares y en nuestros círculos cercanos. Sí, como dice, a veces el tema político puede ser que lo releguemos a personas que estudian derecho o que estén relacionados al tema de ciencias políticas, cuando uno desde el lugar en el que está realmente puede hablar de estos temas, como bien dice, desde la familia, con grupos de amigos. Entonces se puede generar un debate alturado para Exactamente. las ideas y para entender posturas y posiciones diferentes, ¿no? Que eso es lo importante. Ya entrando un poco a la labor que usted realiza en el Parlamento, durante esta última legislatura lograron 8 de sus 13 proyectos de ley que se convirtieran en leyes efectivas. Nos gustaría saber un poco cómo estas leyes, de una manera bien elaborada, pueden tener un impacto positivo en la calidad de vida de la ciudadanía. Bueno, creo que es muy importante que las leyes estén bien elaboradas en general, ¿no? Independientemente de los proyectos que yo he logrado aprobar. Creo que desde el Congreso muchas veces se suele legislar bajo falsas premisas, ¿no? Se legisla primero pensando que si la ley no le genera un costo al Estado,
entonces la ley no tiene costos en lo absoluto. Y esto no podría ser más falso, ¿no? Una ley, y sobre todo una mala ley, siempre le va a generar muchísimos costos a los ciudadanos, a las personas que son quienes tienen que cumplir con la ley. También se legisla pensando que las personas, los privados, los ciudadanos, las personas ya sea individualmente o a través de empresas, tienen recursos ilimitados para afrontar lo que sea que se imponga a través de la ley. Y también se legisla pensando que uno a través de la ley puede modificar la realidad mágicamente. Entonces, eso da lugar muchas veces a que se den malas leyes. Y es por eso que desde el Congreso yo estoy haciendo un trabajo desde una comisión especial encargada justamente de eso, ¿no? De sistematizar, ordenar y simplificar nuestro ordenamiento legislativo. Y estamos impulsando una serie de cursos y talleres dirigidos, en principio, a los trabajadores del Parlamento para mejorar la calidad legislativa de los proyectos y de las leyes que se terminan aprobando, ¿no? Y para poder hacer un análisis costo-beneficio real, que no se limite únicamente a decir, le presente ley, no le libro de gastos al Estado y se acabó, como si solo importara el gasto del Estado y no importara los costos que asumimos los ciudadanos cuando se emite una ley. Correcto. Hay un tema que es importante porque dentro de una oportunidad que usted encontró, con el tema de la burocracia, se pudo crear un tema de transparencia y eficiencia en nuestro país, que es uno de los proyectos de ley. No sé si nos quisiera comentar un poquito más. Sí, de hecho, uno de los proyectos que he logrado aprobar en esta última legislatura es la ley que, digamos, mejora el proceso de eliminación de barreras burocráticas, ¿no? Que es un programa que tiene el INDECOPI que le permite a los ciudadanos poder denunciar determinadas normas, actos administrativos que son irracionales o que pueden ser ilegales y que impiden que una persona pueda ingresar al mercado o que se pueda mantener incluso en el mercado, ¿no? Entonces el INDECOPI tiene un programa a través del cual uno puede denunciar ese tipo de barreras y el INDECOPI puede, si es que la considera que son ilegales o irracionales, eliminar esto. Entonces lo que hemos hecho a través de esta ley es mejorar ese procedimiento, hacerlo más amigable al ciudadano, ¿no? Porque antes necesariamente uno tenía que contratar un abogado, era un proceso, digamos, bien engorroso. Ahora lo hemos simplificado, lo hemos hecho más amigable al ciudadano y en el fondo constituye una herramienta que tienen las personas para hacerle frente a las arbitrariedades que muchas veces se cometen desde el sector público, ¿no? Entonces, creo que esta ley es muy importante y de hecho el INDECOPI ya le está dando bastante uso a este nuevo procedimiento que se ha creado. Qué bueno, y es un tema tan importante, ¿no? La burocracia que a veces nos pone más trabas a la ciudadanía, digamos, enfocándolo incluso en tema de emprendimientos, negocios propios. Entonces, es como un enemigo que ve la ciudadanía, ¿no? El tema burocrático, que es una barrera que, más que fomentar, pareciera que te ahuyenta un poco de emprender algo. Y a lo largo de estos años, entrando ya un poco más al tema de la reforma política y la Constitución, nosotros en Comunidad en Marcha hicimos un informe de percepción a principios de año, donde le preguntábamos a la ciudadanía si es que conocían sobre la Constitución. Hemos llegado a un 9% máximo de personas que nos dijeron que sí conocen la Constitución. Pero cuando consultamos si es que están de acuerdo con una asamblea constituyente, en un cambio de Constitución, ellos indican que sí. Entonces, ¿cómo podemos trabajar este tema para que la población entienda de que un cambio de Constitución, primero hay que conocerla, y en segundo lugar, no te va a cambiar más ponente la vida del día no, sino partiendo posiblemente de reformas políticas? Sí, bueno, al igual que la ley, la Constitución tampoco tiene el poder de transformar la realidad, ¿no? Y creo que sí muchas veces se tiene una idea equivocada de cuál es la función que tiene la Constitución y se cree que la Constitución es como una especie de lista de deseos en la cual uno escribe cómo le gustaría que fuera la realidad, cómo le gustaría que funcionara el país y lo apruebas y ya está. Y mágicamente al día siguiente todo funciona como dice el papel. Pero no es así. La función de una Constitución es básicamente crear reglas básicas del juego para organizarnos políticamente, crear límites para las personas a las cuales les vamos a dar poder político y el motivo por el cual existe esta estructura de reglas y de límites es para proteger las libertades y los derechos de las personas. Entonces, es importante que tengamos claro cuál es la verdadera función que tiene una constitución, no solo en el Perú, sino en las democracias alrededor del mundo, para poder empezar a plantear cambios. Yo creo que hay muchos cambios que podemos hacerle a la Constitución, y de hecho yo he planteado varios. Creo que nuestro diseño institucional, la forma en la cual se relaciona el Ejecutivo y el Legislativo, la forma en la que funciona el Congreso, la forma en la que elegimos a los congresistas podría mejorar. Pero es importante que estas mejoras se hagan respetando las reglas que la propia Constitución nos da. Es decir, no hay necesidad de tirar al tacho la Constitución para hacer una nueva, porque la propia Constitución admite cambios. Y es importante que respetemos estas reglas, porque si no las respetamos, estamos eliminando las reglas y por lo tanto pueden haber abusos de poder. Claro.
pero sí reconocemos que hay algunas reformas políticas que tenemos que hacer según las necesidades del Perú. Si tuviésemos que tal vez nombrar 2, 3 importantes, ¿cuáles podrían ser? Sí, bueno, yo creo que es fundamental cambiar la forma en la cual elegimos a los congresistas, ¿no? Lamentablemente el sistema de elección a través de listas parlamentarias, el sistema de elección proporcional, en el cual uno vota por un partido y en función a la votación obtenida por cada partido se jala a un número de congresistas determinado y hay un efecto arrastre que termina con una serie de congresistas que han entrado al Congreso con una votación muy baja, está afectando gravemente la representatividad y el funcionamiento del Congreso. Entonces, creo que eso tiene que cambiar y deberíamos pasar a un sistema en el cual elegimos a los congresistas en un sistema uninominal, es decir, los partidos presentan a un solo candidato por cada circunscripción y tenemos que reducir el tamaño de las circunscripciones, porque hoy tenemos un problema que es que cada congresista representa un grupo de electores demasiado grande, ¿no? Cada congresista por Arequipa representa a todos los arequipeños. Esa relación de representación es inviable. Nadie identifica claramente quién representa a quién y eso tiene que cambiar, ¿no? Entonces, reducir el tamaño de las circunscripciones y tener un sistema de elección uninominal, es decir, cada circunscripción tiene su representante, fundamental, y adicionalmente a eso creo que tenemos que poder renovar el Congreso periódicamente. Yo creo que el Congreso, la composición del Congreso debería poder cambiar a mitad de periodo, debería haber una campaña, un proceso electoral a mitad de un quinquenio, para que las personas puedan decidir si quieren que su congresista se mantenga por 2 años y medio más o si quieren reemplazarlo por otra persona. Y creo que eso le va a dar más dinamismo al Congreso, fortalece la rendición de cuentas y además le permite al ciudadano también evaluar al gobierno, ¿no? Porque si el gobierno lo está haciendo bien, probablemente a mitad del quinquenio, la composición del Congreso sea favorable al gobierno y si no, sería lo contrario. Ahí es importante justo el tema que ha nombrado, la separación de poderes, y hablando del poder legislativo, que es el Congreso, cómo podemos trabajar un poco desde el Congreso para la imagen que tiene a la ciudadanía, ¿no? La ciudadanía siempre tiene una imagen del Congreso con un punto de vista. Gobiernos anteriores o presidentes anteriores, yo considero, han hecho un buen trabajo al desprestigiar el Congreso. Siempre ha pasado el Congreso a ser el culpable de todo. ¿Cómo podemos hacer que la ciudadanía vuelva a confiar en un poder tan grande como el legislativo desde adentro? A ver, varias ideas sobre ese tema. Primero, creo que el Congreso puede mejorar en su funcionamiento y en su forma de ser elegido, ¿no? Y por eso las 2 reformas que he mencionado creo que son fundamentales para tener un Congreso que sea más cercano a la gente y que haya rendición de cuentas real. En segundo lugar, creo que también es importante que entendamos cuál es la función, así como hablamos de cuál es la función que tiene la Constitución, cuál es la función que tiene el Congreso en un sistema democrático con 3 poderes como el que tenemos. La función que tiene el Congreso, digamos, aparte de legislar, aparte de representar, es esencialmente hacerle de contrapeso al Ejecutivo, porque el Ejecutivo tiene el monopolio de la fuerza, controla la policía, las Fuerzas Armadas, tiene el control del presupuesto público y tiene el control del aparato público. Es decir, tiene un poder enorme que tiene que ser controlado y contrapesado por otro, que es el legislativo, es el Congreso de la República. Entonces, el Congreso no tiene que gustarnos, no tiene que ser necesariamente muy popular, difícilmente lo va a hacer, porque ahí están representadas, digamos, todas las fuerzas políticas, todas las distintas posturas y visiones que existen en la población. Entonces, difícilmente va a ser popular, porque, digamos, no funciona como el gobierno, como el ejecutivo, donde todo funciona de arriba hacia abajo. No hay una sola voluntad, sino que hay 130 voluntades. Entonces, entender la naturaleza del Congreso es importante. Está ahí básicamente para fregar al Ejecutivo, para vigilar al Ejecutivo, no para hacer obras, ni para ser popular, y no puede tomar decisiones al igual que el gobierno. Eso es algo importantísimo. Entonces, creo que entender cuál es la verdadera naturaleza y la verdadera vocación que tiene el Congreso es muy importante. Y creo que eso tiene que ser asumido desde todos los espacios, no solamente desde la política, creo que desde la prensa también. Creo que se requiere un poco más de responsabilidad al expresarse, ¿no? Porque muchas veces yo veo como la prensa dice el Congreso atenta contra la libertad de expresión. ¿Por qué? Porque un congresista presentó un proyecto de ley. ¿Por qué no mencionan al congresista en el titular? O sea, creo que la forma en la cual nos expresamos y los términos que usamos finalmente tienen un impacto real en nuestras instituciones. Y creo que lamentablemente hay un discurso, digamos, poco criterioso, que termina afectando también la institucionalidad del Congreso, que por más que es una institución que en esencia, digamos, no es popular, claro, es importantísima para poder vivir en democracia, ¿no? Entonces yo creo nuevamente que el Congreso tiene mucho espacio de mejora, evidentemente,
pero para eso se requieren ciertas reformas también. Así es, correcto. Estamos trabajando, bueno, lo que estamos viendo, vemos el trabajo que usted está realizando, bastantes viajes a nivel nacional, al interior, visitando colegio. ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué trabajar con esas generaciones? ¿Qué comunicarles para que ellos entiendan un poco qué es lo que se está pasando o que tengan una mirada diferente, tal vez más esperanzadora en futuro, ¿no? Sí, bueno, el objetivo es, digamos, transmitir esas ideas, ¿no? Que las constituciones están hechas para limitar el poder y garantizar libertades y derechos, y que no son listas de deseos, ¿no? Que no porque nosotros pongamos algo en la Constitución eso mágicamente se va a traducir en una realidad. Entonces, los talleres, más que, digamos, repasar la Constitución artículo por artículo, tienen el objetivo de conversar con jóvenes en edad escolar respecto a cuál es la verdadera función que tiene una Constitución. Y creo que esa es una labor importantísima que tenemos que hacer si es que queremos, digamos, tener una democracia que sea sostenible en el tiempo, con instituciones sólidas, y además creo que es importante involucrar a los jóvenes, ¿no? Y al principio de la entrevista tú me preguntabas por qué es importante involucrar a los jóvenes, porque creo que es importante que haya renovación en la política. Es importante que entre gente nueva que tenga ganas de hacer las cosas de manera diferente, porque lo que suele pasar a veces también, y esto es un proceso natural, es que quienes ya llevan mucho tiempo haciendo las cosas de determinada manera se resisten mucho a los cambios. Entonces es sano, saludable y necesario que entre gente nueva a la política para cambiar un poco las cosas en las cuales se vienen haciendo las cosas que de repente no está bien, pero como siempre se han hecho así, hay resistencia al cambio. De esta manera, entonces, ¿usted considera que le podemos devolver la esperanza a los jóvenes con respecto a nuestro país? Porque ya pareciese un poco que esa idea de un futuro mejor está desapareciendo. Entonces, de esta manera, un poco que los envolvemos en esta dinámica para que se involucren, para que participen, para que se comprometan, ¿no? Porque a veces es bueno hablar de derechos, pero también dejamos de lado los deberes que tenemos como ciudadanos. Sí, y creo que hay responsabilidad también, ¿no? No solamente derechos, hay responsabilidades, y creo que mientras más acceso a oportunidades tenemos, más responsabilidad tenemos. Y creo que es importante nuevamente que nos involucremos, que nos compremos el pleito, por más que no sea fácil. O sea, nunca va a ser fácil, nunca va a ser cómodo comprarse el pleito, entrar a hacer política, tratar de cambiar las cosas. O sea, esperar el momento en el que eso sea cómodo o fácil es, digamos, absurdo. Eso nunca va a suceder. Pero creo que es importante entender que sí es posible el cambio. O sea, sí es posible hacer las cosas bien, sí es posible que las cosas cambien, mejoren, pero también es importante entender que no hay fórmulas mágicas, que las cosas no cambian por arte de magia y que todo cambio requiere de mucho trabajo, requiere de mucha responsabilidad y requiere de mucho compromiso, ¿no? Y pongo, digamos, como ejemplo las últimas 3 décadas en las cuales el país, digamos, ha venido creciendo de manera sostenida. Digamos, hemos avanzado mucho, lo cual no significa que todavía no haya un espacio gigantesco para seguir avanzando y mejorando, pero objetivamente hemos mejorado muchísimo en las últimas 3 décadas, y todo eso no ha venido gratis. Claro. Todo eso ha costado trabajo, mucha responsabilidad sobre todo y mucho compromiso. Entonces creo que eso también es importante que lo entiendan los jóvenes, que las cosas toman tiempo y toman compromiso. Para finalizar, nos gustaría que nos deje un mensaje de aliento para los jóvenes de Comunidad en Marcha, del observatorio en el cual estamos trabajando nosotras. Bueno, creo que las cosas a veces se ven un poco grises, oscuras, como suele pasar, sobre todo en los últimos años, y a veces es fácil perder la esperanza. A veces yo también me frustro y digo, ¿ya para qué? Y me provoca tirar la toalla, pero creo que siempre a veces pasa algo que te, digamos, motiva a pensar que las cosas sí pueden mejorar y a no tirar la toalla. Y creo, además, que los cambios se pueden producir no solamente desde la política. Creo que es importante que los jóvenes empiecen a ver el sector público y la política como un lugar en el cual puedan desarrollarse profesionalmente. Creo que es importante que sí se empiece a prestar atención a este espacio que lamentablemente ha sido abandonado durante casi 20 años y se ha cedido el espacio a, digamos, fuerzas políticas o sectores que no necesariamente están buscando lo mejor para el país. Entonces creo que es importante que se recupere ese espacio. Y yo hago mucho énfasis en animar a los jóvenes a entrar a la política, al sector público, pero creo que la responsabilidad que tenemos con nuestro país, digamos, se da en todos los espacios. O sea, si uno se quiere desarrollar en el sector público, genial,
pero en el sector privado también hay problemas por resolver. Los problemas que nosotros vemos en la política no son exclusivos de la política. La falta de transparencia, los conflictos de interés, la corrupción, son problemas que también se dan en el sector privado. Son problemas que se dan ahí también y es importante que los combatamos también desde esos espacios. Perfecto. Una última pregunta. Muchas gracias por la entrevista. Si tuviese que recomendar una persona para la siguiente entrevista, ¿a quién le gustaría que tuviésemos aquí en Comunidad en Marcha? Bueno, a mí me gustaría que inviten a Lucas Gersi, que ha liderado el movimiento No a la Asamblea Constituyente, que ha cumplido un rol fundamental para parar este proyecto totalitario impulsado desde Perú Libre, que era implantar una Asamblea Constituyente para capturar el poder. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista Tudela. Muchas gracias. Este fue nuestro 5º episodio de Comunidad en Marcha. Los invitamos a darle suscribir a nuestro canal, a la campanita para que puedan recibir las notificaciones y de esta manera nos ayuden a tener más seguidores y podamos seguir entrevistando a mayor cantidad de personas influyentes, tanto en el sector político, educativo, económico de nuestro país. Muchas gracias.